Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que está siendo completamente en vivo. El día de hoy pues tenemos un personaje ya con mucha trayectoria aquí en las ciencias forenses. Está con nosotros la agradable compañía de Mauricio Reséndiz Zamudio. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a toda la audiencia. Mau, te invitamos aquí porque sabemos que ya tienes pues un amplio camino recorrido en las ciencias forenses, sabemos de tu carrera, de lo que tú has hecho, de los logros que has obtenido. Recientemente me cuentas que regresaste de Perú también a dar unas conferencias sobre precisamente bodega de indicios. Mau, ¿qué te parece si te matas por tu propia mano y nos platicas un poquito cuáles son, cuál es tu experiencia aquí en las ciencias forenses, Mau? Bien, bueno, agradezco la invitación primero que nada, doctor Eloy, amigo, y al doctor Salvador también, que no está por ahí, el día de hoy presente, pero le mandamos un saludo. Bien, yo tengo ya desde el 2004 inmiscuido en las ciencias forenses. Tuve el gusto de empezar a tener ese contacto por azares del destino y me fui preparando al respecto. Tengo diversos estudios en hechos de tránsito, en lenguaje corporal, en reconstrucción craneofacial, en identificación humana, pero bueno, principalmente mi materia fuerte es la criminalística. De ahí, pues he tenido oportunidad de escribir algunos artículos en revistas argentinas y mexicanas, y además de ello, como tú bien lo mencionaste, también ya tuve el gusto de ir a compartir este amor por las ciencias forenses allá a Perú. Entonces tuve esa invitación, una experiencia muy padre. Y bien, pues me dedico como perito privado ya desde hace 10 años prácticamente, y tengo 7 de docente a nivel universitario en áreas afines a las ciencias forenses. También estoy viendo que tienes un doctorado honoris causa, Mau, cuéntanos cómo adquiriste ese grado. Bueno, tuve el gusto de participar en capacitaciones, en cuestión de estudios en Nayarit, con la Academia de Peritos y Consultoría Técnica Legal de Nayarit, y ellos tuvieron el presente de poder otorgarme ese doctorado honoris causa por toda la campaña y la formación que tuvimos allá en Nayarit con este instituto. Y bueno, hasta la fecha sigo participando en varios eventos con ellos, y bueno, ellos tuvieron ese presente conmigo. Perfecto, Mau. Cuéntanos, actualmente, ¿en dónde estás ejerciendo la docencia, Mau? Bien, me encuentro en el Colegio Holandés Ochoterena. Ahí ya voy a cumplir 5 años en diciembre de haber llegado a esa institución. Tengo el gusto de ser parte del proyecto, del inicio del proyecto de esta licenciatura en criminalística y criminología. Y bueno, pues como te comentaba, he estado en otras instituciones durante estos 7 años. Perfecto, Mau, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí el tema que nos vienes a compartir es bodega de indicios. Mau, primero que nada, para que pues hay personas en el público que a lo mejor no están tan familiarizadas con las ciencias forenses o con las ciencias jurídicas. Mau, una pregunta con la cual vamos a partir. ¿Qué es un indicio, Mau? Bueno, un indicio es aquel elemento que puede o no estar relacionado con un hecho, ¿sí? En el caso ya de la materia, bueno, pues tiene que estar o no relacionado con un hecho delictivo que se está estudiando. Un indicio es un indicativo de la existencia de algo, por lo que nuestro trabajo es precisamente interpretar estos indicios para poder llegar a una verdad científica. Perfecto, Mau. ¿Cuántos tipos de indicio hay, Mau? Bueno, hay varios autores que manejan distintas clasificaciones. Algunos solamente refieren indicios biológicos y no biológicos. Algunos ya hacen un catálogo un poco más amplio en referencia a que son
móviles, fijos, biológicos, no biológicos, transitorios, perecederos, etcétera. Entonces, hay diversas clasificaciones al respecto. Muy bien, Mau. Y ahora, tú en criminalística, ¿cómo haces esa recolección de indicios? ¿Qué tipo de indicios son los que regularmente te toca preservar? Bien, yo considero que puede ser hasta un cliché repetir esta cuestión procedimental, pero sí creo que sea importante, porque seguimos teniendo algunas deficiencias en cuanto a la búsqueda, recolección, embalaje y procesamiento de los indicios encontrados. Lamentablemente, la cuestión de los factores externos como internos de las personas que intervienen en los lugares de investigación, sí viene a ser un elemento determinante. ¿Por qué? Porque deben primero de mostrar, dentro de esta metodología, mostrar una técnica al momento de ingresar, de observar, para que se pueda tener una organización en la búsqueda de los indicios en los lugares. Lamentablemente, vuelvo a repetir, a veces estamos mal informados y simplemente se llega al lugar y se va al objetivo principal, que muchas veces pues es solo el cadáver. Entonces, yo considero que aquí es importante establecer qué técnica se va a utilizar, ingresar. Al momento de encontrar un indicio, debemos de fijarlo adecuadamente por diversos métodos y técnicas, en donde ya vamos a ocupar auxiliarnos de otras materias como la fotografía, como la informática, la planimetría, etcétera. Perfecto, Mau. Ahorita que estás mencionando esto, esto de todos los contratiempos que puede llegar a tener un perito en la recolección de indicios, cuéntame, Mau, ¿qué importancia tiene preservar estos indicios de manera correcta ahora en este nuevo sistema judicial que tenemos? Bueno, recordemos también que no es tan nuevo, Doc, por lo que sí tenemos que ser un poco más críticos con los intervinientes en el procesamiento. De hecho, ya llevamos 10 años. Claro, ¿no? sí. En estos 10 años, la verdad es que las instituciones que empezaron a hacer esta implementación del nuevo sistema, sí de repente tienen ciertas carencias, como lo referí, con factores externos también y factores internos dentro de la institución, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, la falta de recursos, la falta de personal, todos estos elementos van a recaer en la falta de atención y de cuidado del procesamiento de los indicios. El factor humano repercute en el estricto sentido de que debemos de tener una mayor preparación dentro de este sistema. Este sistema ya permite y da la pauta al investigador de en realidad aportar un elemento científico a este proceso legal. ¿Esto qué obliga? Obliga a que todos los participantes, en el caso de nosotros, de los peritos, tanto públicos como privados, tienen que tener mucho cuidado en el procesamiento de los elementos, porque si bien es cierto, tenemos 10 años, seguimos teniendo y arrastrando muchas malas costumbres del viejo sistema, donde en realidad tiene mayor peso una imputación directa que la comprobación científica de los indicios. Exactamente, Mau. Efectivamente, como lo mencionaste, ya no es nuevo, le seguimos hablando pues como una cuestión novedosa, porque pues a final de cuentas aquí en el Distrito Federal pues es relativamente relativamente nuevo, claro. Y bueno, en este nuevo sistema legal que nosotros tenemos, a ti como perito particular, quizás ya no tengas esa posibilidad de constituirte al lugar, hacer el levantamiento del cadáver, hacer el embalaje de los indicios. ¿Cuál es tu participación, dijéramos, sigamos este mismo ejemplo de un levantamiento de cadáver, dijéramos, el horario en donde se presume ocurrió el deceso de la persona?
¿cómo aquí, qué tipo de metodología, qué métodos aplicas para tú poder desahogar tu pericial? Bueno, en primera instancia, considero que debemos de integrar ya el estudio científico de los delitos a lo que es la estrategia jurídica, tanto del Ministerio Público al momento de actuar, al tener conocimiento de los hechos, como también de la parte privada, de la defensa. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente la defensa desde un principio de su intervención debe de tener aparejado una visión científica del análisis de los hechos. ¿En qué sentido? No vamos a intervenir directamente, eso es cierto, porque la potestad la tiene el Estado para la investigación de los delitos, pero sí vamos a poder aportar opiniones, inclusive tratar de buscar elementos que puedan otorgar una veracidad científica junto con el abogado defensor. El abogado defensor ya debe de entrar al asunto jurídico con un asesor pericial. ¿Qué es esto? Alguien que le diga, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede solicitar? A mí el cliente ya me dijo que él no estaba ahí, que él no tomó el arma, que él no hizo acciones para poderse involucrar, por lo que necesito que el asesor pericial me diga qué estrategia puedo yo seguir para poder aportar elementos también a la investigación. Además de eso, no olvidemos que ya la defensa puede aportar elementos dentro de la investigación, de la etapa de investigación. Datos de prueba, claro. Por lo que requiere precisamente del experto en la materia específica para poder introducir estos elementos. ¿De qué otra forma podrá ser? Bien, inclusive asesorar para una revisión de cómo se esté realizando el trabajo de campo. Un asesor técnico. Exactamente, no tanto intervenir directamente, pero sí decirle, ¿sabes qué? Mira, esta prueba se hace de esta manera, no se está llevando a cabo correctamente, pero se puede pedir esto, etc. Claro. Entonces yo creo que por ahí va esta circunstancia en este sistema penal, en donde ya se tiene que aportar los elementos. La otra cuestión, obviamente, es cuando ya nos contratan, nosotros hacemos nuestra investigación y podemos solicitarle a las autoridades, en este caso puede ser juez de control o inclusive directamente con el Ministerio Público, que nos permita realizar inspecciones, que nos permita aportar datos nuevos, porque si bien es cierto, a veces el perito oficial está limitado por tiempos, recursos, materiales, etcétera, sí se puede de alguna manera solventar esa necesidad desde el punto de vista privado. Perfecto, muchas gracias, Mau. Para centrarnos de nueva cuenta al tema, Mau, cuéntanos cómo se realiza la preservación de un indicio, dijéramos un indicio biológico. Bien, el indicio biológico viene a ser parte de la investigación, pero primero debemos de aclarar una cuestión. Ya que el indicio se fija adecuadamente, la manera de preservarlo es haciendo una correcta fijación, precisamente para poderlo consultar las veces que sea necesaria, por lo menos en una imagen, la posición, la orientación, etcétera. Hay que registrarlo para también tener un refuerzo de esta circunstancia del indicio, y además tenemos que levantarlo de forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? Dependiendo del material del indicio, puede ser por absorción, puede ser con unas pinzas con punta de goma, etcétera. Hay muchas formas dependiendo del indicio en clasificaciones de biológicos o no biológicos. Además de ello, aunque no sean biológicos, se debe de tener cuidado en el traslado, el cual al momento de embalar debe de ser en recipientes adecuados para esa tarea. No puedes meter, por ejemplo, un arma punzocortante en un folder o en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Por obviedad, nada más vamos a dejarlo así, porque tiene punta, tiene un filo y puede causar inclusive una lesión a la persona que lo esté. Un contagio de alguna enfermedad. A la persona que lo esté manipulando. Entonces, todo eso debe ser puntual en ese aspecto. Por eso, precisamente el tema que me hicieron favor de comentar y con gusto lo platicamos, es la bodega de indicios. ¿Por qué es tan importante? Por el simple hecho de que el procesamiento de los indicios, si bien se realiza
en el campo, al momento de llegar a los distintos laboratorios, al momento de resguardarlo, debe de tener una continuidad de esa buena ejecución de las maniobras. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo lo recoja bien del lugar, lo tenga bien preservado, para que cuando llegue a otro sitio donde va a estar en reposo hasta que se solicite, ya sea por cuestiones judiciales o se extraiga de ese entorno ya, por término del juicio, etcétera, tiene que tener ciertos cuidados, debe de tener ciertos parámetros para que no se destruya o se altere. Exactamente. Mau, me quedé con la duda ahí, ¿y cómo es ese traslado de indicios? ¿Qué se requiere de alguna, algún transporte en especial, en algo en específico, algún refrigerante? Bien, mira, como cualquier profesión donde existen personas expertas, deben de dar una indicación a la persona. Si no es el mismo perito, puede ser un policía de investigación, puede ser un primer respondiente. Exacto. Pero debe de tener las indicaciones justas y adecuadas del traslado de cada indicio. Es de alguna manera como cuando los doctores trasladan órganos. Claro. Deben de tener especificaciones para poder ser trasladados, claro, y además se preserven como tal. Entonces, vuelvo a lo mismo, el experto debe de dar esos parámetros, de decir, ¿sabes qué? Mira, estos son indicios no biológicos, los puedes trasladar de tal forma. Estos son indicios biológicos, debes de tener cuidado para que no se escurra, no se altere, no se aplaste inclusive. No sé si recuerdas hace pocos meses la noticia de los cuerpos de Jalisco, que claro, tenían en camiones refrigerantes. Digo, es una condición en la cual de momento te salva la situación, pero si lo llevamos estrictamente a los protocolos o en su defecto al correcto manejo de un indicio biológico, pues es completamente aberrante. Claro. Tener tantos cuerpos unos encima de otros, claro, y en un estado que, aunque es un camión refrigerante, no evita tampoco la descomposición, realmente. Claro, claro. No vamos a tener algo que 100% lo evite, pero sí que disminuye el tiempo. Y en un camión expuesto a los cambios climáticos, pues no es muy buena idea. Exactamente, sí. Incluso, pues, el simple hecho de que haya intercambio de fluidos hemáticos, pues ahí también puede haber una alteración, claro que sí. Mau, otra pregunta, ¿de qué manera se deben de preservar este tipo de indicios? Bien, Doc, mira, hay una serie de protocolos, ¿sí? Los protocolos son una serie de documentación que supuestamente, o vamos a entender que es proporcionada por los expertos, en donde se dan los lineamientos generales para poderse conducir en una investigación. ¿Sí? No tienen carácter obligatorio, eso es importante, no tienen un carácter obligatorio porque son hasta cierto punto recomendaciones para estandarizar un proceso, pero yo creo que sí debemos de partir todos de esos protocolos a efecto de que se pueda llevar a cabo la correcta manipulación de los indicios. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener la importancia de que si el indicio no llega tal y como se recabó del lugar, no importa, seguimos el proceso porque hay unos testigos que sí lo ubican, hay un elemento que parece, pero bueno, no importa, se debió de haber movido en algún momento del traslado. Yo creo que atendiendo a tu pregunta, debemos de empezar a entender que los traslados deben de tener una importancia radical en la manipulación de los indicios. ¿Por qué? Porque se extravían, porque se alteran, porque inclusive me ha tocado el hecho de que se desaparezcan. Hace 1 año y medio aproximadamente participé en un juicio donde en las imágenes de campo, del perito de campo y de las fotografías recabadas del lugar, me pude percatar de la morfología de ese indicio, que eran unos palos de madera, que habían sido utilizados en la dinámica del hecho. Cuando lo solicito, hay una tardanza considerable de meses por parte tanto del Ministerio Público como de servicios periciales. Al momento de que
se solicitan de nueva cuenta ya mediante el juez de control, ya con medidas cautelares en este aspecto, claro, sí. o medidas de apremio. Entonces ya el Ministerio Público se obliga a presentarme los indicios. Al momento de que me presente estos fragmentos de madera, pues bueno, me doy cuenta de forma macroscópica que estos indicios no tienen similitud con los que describe el perito y los que yo vi en las fotografías. Entonces me están fijando unos indicios recabados del lugar, tanto fotográfica como descriptivamente, y los que me presentan al momento de mi intervención, pues son otros totalmente. Inclusive trataron de simular los indicios semáticos que se encontraban en la superficie de estos objetos. Lamentablemente no pude realizar ya, por cuestiones del tiempo, del proceso, y además pues, de la cuestión del Ministerio Público, de la renuencia a que me pusiera yo a investigar esos elementos, pero claramente hice un comparativo fotográfico en la etapa de juicio, al momento de desahogar mi prueba, y demostré para el juez que esos indicios habían sido sustituidos, habían sido cambiados. Exacto. Entonces sí estamos ante una situación complicada, donde no se entiende la forma de preservarlos ni de transportarlos. Claro. Entonces se toman como cualquier cosa. Sí, sí. Incluso vimos imágenes hace un par de años, unas imágenes de cuando estaban transportando incluso por helicóptero, no recuerdo si era un corazón, un riñón, algo así, que estaban transportando ese órgano, y el médico que baja y le mete segunda y que se le cae y sale volando el órgano. Aquí en este caso, en la ciencia en donde tú peritas, Mau, ¿qué riesgos tú para tu investigación puede correr el que no se preserve de una manera adecuada y que se transporte un indicio? Bueno, de entrada, como lo mencioné, pues que no sea el mismo, ¿sí? Hay principios dentro de la criminalística y preguntas científicas que todos ya sabemos, las 7 preguntas, el qué, cómo, cuándo, etcétera. Entonces, al momento de relacionar todos estos elementos de estudio, cuando tú te encuentras con un indicio alterado, pues no estás ante la seguridad de que puedas estar investigando el mismo elemento que fue recabado de un momento inicial, de un momento primigenio. Entonces, aquí es donde radica la dificultad, porque si es un elemento que de alguna manera ayuda al Ministerio Público a vincular a un sujeto, cuando tú lo recibes se encuentra alterado o es insuficiente y ya no te da oportunidad a la parte de la defensa de generar investigación, de generar un parámetro comprobable, y bueno, pues sabemos que eso es parte que contraviene a uno de los principios dentro del nuevo proceso. Claro, claro que sí. Ahora bien, Mau, una pregunta, quizás a lo mejor no me la tomes así muy, qué clase de preguntitas, pero no ¿qué es una bodega de indicios, Mau? Yo me imagino muchas cosas, yo creo que también las personas que están siguiendo esta transmisión, pues también nos imaginamos, pues, sí, muchísimas cosas. ¿Qué es una bodega de indicios? ¿Cómo es una bodega? ¿Podrías describirnosla? Sí, mira, Doc, aquí hay que entender una circunstancia. Vamos a empezar a partir de un espacio físico. Es un espacio físico destinado para el resguardo de indicios, biológicos, no biológicos, indicios de valores o transportables, etcétera. Entonces, debemos de tener un espacio físico amplio, ¿sí? Amplio para que podamos catalogar los indicios en la forma en la que yo sepa en dónde se encuentra ese indicio y que está seguro ahí, que no se altera, no se extravía, etcétera. Entonces, vamos a partir de que necesitamos un espacio físico adecuado. 2, los que a mí me ha tocado ver son simples estanterías. Entonces, las estanterías, bueno, pues sirven para de alguna manera depositar los indicios, pero necesita existir un catálogo de ellos. O sea, todo este proceso de resguardo debe de tener un catálogo informático, debe de tener una base de datos donde yo sepa
en qué estante o en qué lugar se encuentra mi indicio. Ahora, si nos vamos a la clasificación que comentamos al principio, necesitamos condiciones idóneas para resguardar indicios biológicos que son tendientes a la descomposición. Claro. Por lo tanto, pueden generar enfermedades, pueden ser peligrosos, inclusive se pueden contaminar unos con otros. Entonces, partiendo de ahí, debemos de tener ciertos lineamientos, inclusive a nivel de laboratorio clínico, para poder resguardar esos elementos biológicos de forma adecuada. Los demás, como te repito, deben de tener un catálogo que lo respalde, porque muchas veces se puede prestar inclusive a que son objetos de mucho valor que pues terminan por desaparecer misteriosamente. Entonces, desde ahí viene esta cuestión donde la bodega de indicios debe tener ciertas características físicas para que yo sepa dónde se encuentra mi indicio y que también esté yo seguro de que ese indicio va a permanecer en el mismo estado en el que fue encontrado. ¿Sí? Entonces, perfecto. También los intervinientes, es importante aclarar, los intervinientes que soliciten esos indicios a esta bodega deben de estar registrados y deben de tener la seguridad de que así, que lo que ingresa tiene que salir y viceversa de la misma manera. Okay. Perfecto. Hace unos años, Mau, me acuerdo que me platicaste de un asunto en donde participaron algunos binomios caninos la detección de que me parece que eran como unos 40 kilos de cocaína, algo así, correcto. Y que de repente se les ocurrió a los policías ministeriales, según su versión, pues juntarlos todo en una bolsa, y al momento de pesarlos, pues hacían falta 2 kilogramos, me parece, ¿no, Mau? Tú también tienes una formación académica de abogado. Estas personas que se encargan de resguardar estos indicios, ¿tienen algún tipo de responsabilidad en estas pérdidas? Sí, claro, son servidores públicos, ¿no? Al final, y de alguna manera están involucrados directamente con la justicia, la impartición de justicia, la investigación, etcétera. Entonces, claro que sí tienen esa responsabilidad. El grave problema, como tú bien lo mencionas de aquel evento, hago contexto con lo que tú dices, es que, se incautan esos kilos de cocaína por medio de los binomios caninos, de los perros que llevan para identificar estos elementos de drogas, químicos. Entonces, realizan la búsqueda de forma adecuada, ¿sí? El ingreso, etcétera, pero resulta que para efecto de fijar fotográficamente, se les ocurre la gran idea de, como tú decías, amontonar todo, los indicios, y además de ello, poner al binomio canino, colocando la pata, o colocándose con las 2 patas delanteras sobre el elemento, el indicio, ¿no? Que eran los paquetes de droga. Exacto. Entonces, desde ahí es lo que entendemos. ¿Sabes qué? No estás llevando una metodología adecuada. Claro. Si bien es cierto, utilizaste un binomio canino, no tienes por qué exhibir el hecho de que el binomio canino, mediante una fotografía, se dio cuenta de que adentro de una maleta había elementos de droga. O sea, en parte ese tipo de fijación fotográfica fue muy ilustrativa respecto de la participación de estos elementos, pero no era necesaria, porque en realidad, si nos vamos al estricto contexto de alteración de un indicio, lo está alterando. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en esa cuestión, Doc, sí hay que tener mucho cuidado en los procesos. Yo he tenido oportunidad de ver y leer al respecto de participación de otros países. No quiero caer en las cuestiones comparativas, pero si uno quiere de alguna manera avanzar en este mundo, en la cuestión de la investigación, pues sí se tiene que fijar en los modelos mejor desarrollados. Entonces, claro, en países extranjeros, pues bueno, sí se tiene un cuidado muy, muy detallista del procesamiento de indicios. Tenemos Colombia, tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos, tenemos Alemania, que ellos, hay personas específicas para cada procesamiento. Exacto, tú bien lo sabes que está obligado el médico en nuestro país
a llegar y determinar la muerte en el lugar, Claro, pero pues no lo hacemos, ¿sí? claro. O lo hace Exactamente. paramédicos en dado caso que llegue, o en su defecto a veces me ha tocado ver criminalistas que lo determinan y ya lo reafirma el médico en la plancha, pero Exacto. ahí es donde tenemos todavía que trabajar Claro. mucho. Muy bien. Mau, estamos a punto de irnos a nuestra primera pausa, primera y única pausa. Veo que veniste acompañado con un nutrido grupo de no sé si sean estudiantes, Sí, colegas, claro. amigos. Estudiantes. ¿Qué te parece, Mau, si nos mandas a pausa, dándoles, agradeciéndoles a ellos por la presencia en estas instalaciones, durante esta transmisión? Y pues, adelante, Mau. Bueno, les agradezco a mis alumnos de cuarto de sistemas de identificación que me hayan acompañado el día de hoy con la invitación que me realizaron. Entonces, saludos a ellos que me están escuchando en otra sala y al colegio holandés, que es donde nosotros nos conocimos. Muchas ¿Tiene un gracias. crédito extra, un punto extra o No, algo para así? nada, ellos saben que no. Bueno, entonces vamos a nuestra primera pausa. Muy bien.
Buenas tardes, seguimos en esta transmisión aquí desde el centro de la Ciudad de México. Podemos observar que las líneas están abarrotadas, el conmutador está lleno, las reproducciones pues están alcanzando niveles estratosféricos y pues bueno, seguimos aquí platicando un poquito sobre este tema forense de la bodega de indicios. Mau, retomando el tema, ¿me podrías mencionar quiénes operan estas bodegas de indicios? Bueno, son el auxiliar del encargado de bodega de indicios y el encargado de bodega de indicios. Esas son las figuras que maneja el protocolo del acuerdo A015 del 2016, en donde se establece los participantes en esta cuestión del resguardo de indicios y además también se dan los lineamientos para poder operar estas bodegas. Entonces, yo considero que dentro de la formación forzosamente debe de ser un egresado de una licenciatura en criminalística para que precisamente tenga a bien manejar y recibir de forma correcta los indicios que llegan a la bodega. Claro, no puede ser cualquier persona, cuando menos pues una formación universitaria, químico, biólogo. Correcto, sí, precisamente lo que hablábamos, ¿no? Debemos de tener gente especializada para poder operar este tipo de bodegas. Exactamente. Mau, esto es importantísimo para las personas que nos están escuchando, sobre todo colegas, abogados. ¿Nos podrías mencionar un poquito con respecto a estos acuerdos, sobre todo a este A015 del 2016? ¿Qué fue lo que se modificó? ¿Qué se establece en este acuerdo? Bueno, el acuerdo, como lo mencioné, son parámetros a seguir. El acuerdo está dividido principalmente en quiénes son las personas que operan las bodegas de indicios, cuándo se requiere una bodega de indicios. Después viene lo que es el registro de los indicios en la bodega, las condiciones y clasificación de los indicios dentro de las bodegas. Después tenemos un inventario general, o sea, qué es lo que se tiene dentro de la bodega, que debe estar respaldado en una base informática, que debe de ser concordante entre lo que yo clasifico en los estantes a lo que yo tengo en esta base. Después tenemos los registros de salidas temporales, depende de los indicios y el experto que los requiera para esas salidas temporales. También tenemos el reingreso, o dentro de este acuerdo viene el reingreso de los indicios, qué parámetros deben de llevar o de formar para que se pueda tener la seguridad de que el indicio que salió es el mismo que regresa. También tenemos prácticas de diligencias, que es muy importante. Cuando el Ministerio Público solicita diligencias o la defensa, debe de tener la seguridad de que ese indicio sale y regresa tal y como llegó. Y por último, la salida definitiva de los indicios, porque llega un momento en el que precisamente tienen que salir de forma definitiva. Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda, por ejemplo, una droga, para que no se la coman las ratas, 1 kilo de marihuana para que no se la coman las ratas? ¿Cuánto tiempo más o menos a tu experiencia se queda bajo resguardo? Bueno, varía, Doc, porque hay acuerdos precisamente que se tiene sobre narcóticos, donde se entiende, como tú mencionas, que puede haber una descomposición al ser un elemento biológico. Entonces, a veces se hacen las pruebas químicas y se destruye el narcótico, dependiendo de la naturaleza que tenga. No es muy recomendable guardarlo o resguardarlo precisamente por esta cuestión, porque es importante de alguna manera establecerlo, y dentro de los mismos protocolos viene la destrucción del elemento. Pero, ojo, quiero aclarar que esa destrucción no puede llegar si no hay una igualdad entre las partes, o sea, que de alguna manera el perito particular se adhiera a este proceso del narcótico y esté en presencia de los exámenes que se realizan, o que se le permita a él realizar esos estudios, efecto de que pueda tener elementos para poder dictaminar. Entonces, en ese tenor más o menos, dependiendo también del proceso y los requerimientos que se tengan en este proceso penal. Perfecto, Mau, perfecto. Mau, bueno, la participación que regularmente
buscamos en las personas que nosotros invitamos, pues siempre va acompañada de un poquito de su experiencia personal. Mau, a tu experiencia profesional, ¿cuánto tiempo tarda desde que tú solicitas un indicio hasta que ya lo tengas en tu posesión y en tu análisis? ¿Cuánto tiempo más o menos tarda? Mira, Doc, depende mucho del asunto. A veces los indicios, si ya viene un ordenamiento judicial, o sea, un juez ya le ordena al Ministerio Público ponérmelo a la vista, regularmente tarda una semana. Perfecto. Sí, pero si es una cuestión donde no hay tanto interés por parte del órgano investigador de que la defensa se llene de estos elementos para estudio, pues te lo pueden tardar, como te referí, 3, 4 meses, sí, meses, dependiendo del tiempo de la investigación que se asigne. Entonces, ahí varía un poco. Lo que sí me he dado cuenta, Doc, es que en muchas ocasiones no te dicen inclusive en qué bodega está. Claro, entonces exacto. Tiene uno que andar indagando, buscando, y cuando la encuentra, bueno, pues llevando el oficio para que a ver si es auténtico y le permitan a uno realizar esta investigación. Claro. También es cierto que cuando yo he llegado, bueno, me han tenido hasta 5 horas esperando, porque no hay una clasificación ni un orden en estas bodegas, ¿sí? Además de que 2 personas se me hacen muy pocas, ¿no? Para manejar una bodega de indicios de ¿cuántos millones de personas hay aquí en la Ciudad de México? Sí, de hecho, esa es otra de las cosas que platicábamos, ¿no? Yo creo que sí es importante que las autoridades, las personas encargadas de aportar estos recursos que vienen del erario público, claro, pues se evoquen en verdad a mejorar el sistema, en verdad a obligar que la circunstancia no recaiga en una omisión o en un mal tratamiento del indicio, sino que sea realmente que se busque la verdad, ¿no? Y no, pues es que lo sacamos porque la autoridad no resguardó el indicio, no lo interpretó bien, etcétera, que es realmente lo que nos pasa. Sí, yo te lo digo desde el punto de vista privado. A veces trabajamos sobre el error del oficial, claro, cuando no debería de ser en realidad. Claro. Entonces, deberíamos de trabajar sobre los elementos que se tienen, pero siempre buscando esa verdad científica. Entonces, yo considero que debería de contratarse más personal, calificado, obviamente, y darle un espacio adecuado a todas estas bodegas. Manejarlos inclusive por delegaciones o municipios, claro, para que tuviéramos la certeza de que esos indicios, como somos tantos, sean bien resguardados. Exactamente. Por lo que escuché, Mau, a quien tú le solicitas el indicio, ¿esos indicios es al Ministerio Público? En algunas ocasiones sí, en otras, como te referí, si no hay una respuesta al respecto o hay una dilación, pues nos vamos por medio del abogado defensor, nos vamos con el juez de control a efecto de que nos autorice el acceso a dichos elementos. Ya si servicios periciales, bodega de indicios o Ministerio Público no los tiene, entonces sí ya se meten en una bronca, ¿no? Al respecto. Sí, hace un momento pues nos contaste, nos estabas contando cómo el Ministerio Público pues hasta cierto punto como que trata de frenar estas diligencias. En mi caso, pues los ministerios públicos, a mí se me hace una cuestión muy dispareja, que yo tenga que estarle pidiendo al Ministerio Público, en mi caso en psicología, el oficio para poder ingresar al centro preventivo y poder entrevistarme con el presunto agresor, etcétera. Y hay veces que te lo dan, el oficio a las horas en que se vence el término de que tú tengas que emitir el dictamen o el desahogo de la prueba. En tu práctica profesional, ¿alguna otra de estas retenciones que haga pues mañosamente, por decirlo bonito, que el Ministerio Público tenga con respecto a los peritos particulares? Sí, claro, definitivamente. No todos, me ha tocado alguno que otro que hace su trabajo,
Claro. Y obviamente si tú le solicitas y le fundamentas, pues obviamente él no tiene problema en mostrarlo. Pero sí me ha tocado también, en muchos de los casos, personas que ocultan algo o precisamente no quieren que llegue a un punto hasta que no haga una negociación, etcétera. Entonces, me ha tocado desde, como te referí, del cambio de indicios, hasta el hecho de que es que lo tiene fulano y me lo trae mañana, es que no me lo trajo, lo tiene tal lugar. No nos vayamos lejos con los vehículos en los corralones. Exacto. ¿No? O sea, eso es un claro ejemplo. Cuando voy a hacer una inspección a un vehículo, bueno, es un viacrucis. Para empezar, hay que ver qué corralón tiene, que en muchas ocasiones ni siquiera la autoridad sabe dónde se encuentra. Exactamente. ¿No? Y ya que lo encuentras, pues te da la sorpresa que en realidad los corralones son simples estacionamientos privados. Claro. Entonces, nadie de los que está ahí ni tiene la capacidad de resguardo, ni tiene inclusive a veces la infraestructura, y tenemos vehículos oxidándose, a la intemperie, abiertos, descompuestos, unos encima de otros. Ni siquiera a veces se puede hacer la metodología correcta de la toma fotográfica, porque los vehículos se encuentran completamente unidos, casi claro, uno encima de otro. Entonces, todos esos detalles son los que no se cuentan. Y si los abogados en realidad escucharan un poco más al perito, podrían inclusive alegar eso, es una contaminación. Si el vehículo fue ocupado como un medio de enlace o inclusive en la comisión del delito, pues tendría que ser tratado como un indicio. Claro, ¿no? Y resguardado como tal. Incluso, Mau, en una ocasión que también fui de apoyo con un perito en criminalística, que también fuimos a un corralón que estaba inmerso entre milpas, y era como, yo creo que temporada de arañas, y yo con lo que en verdad me da miedo las arañas, o sea, y estaba plagado, o sea, era... Y pues, por ejemplo, pues Rafael me decía, pues ahí vele y métete y búscale, y debe de haber aquí, dice que hay 5 impactos de bala, nada más hay 4, y búscale el otro. Y pues prácticamente yo estaba aterrado con esta circunstancia de las arañas. No hay condiciones adecuadas, ¿sí? Para poder ni siquiera hacer el estudio. Vamos a suponer que no lo tuvieras que hacer ahí el estudio, pero que el vehículo se te fuera o se te pusiera en un lugar adecuado, a efecto de que pudieras realizar todo tu inspección o tu observación, pero no es, lamentablemente, como te digo, doctor, no le damos la importancia que debe de tener los indicios. Leemos cosas muy bonitas como que el indicio es el testigo mudo que no miente, etcétera. Claro. Es muy bonito, pero lamentablemente no tenemos la costumbre de que en realidad sea considerado el testigo mudo que no miente y sea tratado como tal. Entonces, seguimos arrastrando también esa vieja práctica de, son cosas que no tienen importancia y no va a repercutir en la investigación. Claro, sí, claro que sí repercute. Mau, ¿algún peritaje, alguna investigación que tú hayas hecho que te haya dejado pues una satisfacción? Sé que pues en cada uno de las participaciones que nosotros tenemos, conozco tu trabajo, Mau, sé que te gusta, que amas lo que haces, pero a lo mejor alguna investigación que quieras compartir con nosotros y que te haya dejado pues un muy buen sabor de boca por la metodología, por el buen trato de los indicios, porque encontraste los indicios adecuados para tu metodología. Bueno, pues lo que preguntas va a encajar en la investigación reciente que nos hizo favor el doctor Salvador de compartirnos, en donde fuimos al lugar y realizamos la inspección que debió de haber realizado los peritos oficiales. ¿Y en Tampico? En Tampico, es correcto, en Ciudad Victoria, ¿no? Ya era. Ajá, exactamente. Sí, incluso ahí también estoy participando yo como perito en psicología. Por eso te comento, la realidad es que fue importante porque llegamos a aplicar todas las técnicas que deben de ser, inclusive solicitamos una escalera a efecto de que se pudiera fijar fotográficamente unas huellas descalzas, maculadas en indicios hemáticos, que otorgaban un mecanismo de
de traslado de uno de los involucrados. Entonces, eso fue algo que debieron de haber hecho los peritos al momento de su intervención, porque vuelvo a lo mismo, ellos tienen la gran ventaja de intervenir en el momento justo, ¿sí? Entonces, eso fue uno de los parámetros que a mí me gustó mucho de esta investigación, que pudimos ingresar de forma adecuada, con la vestimenta adecuada, que sí hacía mucho calor, claro, pero era la forma correcta de ingresar, con un traje de bioseguridad, con los guantes, etcétera, y encontrar entre este residuo de indicios que dejaron los investigadores, entrar y encontrar nuevos elementos, ¿no? Exactamente. Es algo muy importante. Muy claro. Yo creo que es increíble la forma en la que se puede investigar, inclusive un lugar de investigación ya previamente tratado, ¿no? Ajá, exactamente, y que incluso ya la temporalidad con la que se suscitó este evento, pues ya sobrepasaba el mes, me parece, ¿no? O sea, es correcto. E incluso el domicilio que fueron a checar, a revisar, donde realizaron la investigación, estaba incluso con las ventanas abiertas, o sea, estaba expuesto. Doctor, estaba expuesto. La verdad, volvemos al punto, no hay un resguardo adecuado, ¿no? Al momento de llegar, bueno, la puerta, que es un lugar cerrado, considerado un lugar cerrado, pues nada más ahí tenía 2 cintitas medio pegadas en la puerta, no había un adecuado, pues, preservación del lugar, y todavía la cinta estaba acordonada a un aparato viejo de ejercicios afuera. Entonces, claro, te digo, lamentablemente no tenemos esa cultura de la preservación y el procesamiento adecuado de los indicios, pero quiero pensar que estamos de alguna manera aportando un granito, todos los que nos interesa eso, para que esto cambie, para que cambie y se haga una correcta investigación. Exactamente, y no arrastrar con esos viejas prácticas, con esos malos hábitos. A mí me ha tocado que todavía pues se siguen en la cuestión porque también los testimonios de las personas pues también pues tienen ahí cierto peso, y que nada más siguen con sus prácticas de corte y pega, y cuestiones así. Mau, estamos pues a unos minutos de finalizar esta transmisión. ¿Algo más que nos desees aportar? Bien, pues nada más el hecho del compromiso de las nuevas generaciones, Doc. Yo creo que sí es muy importante, precisamente por eso hoy te pedí ese pequeño favor de que permitieras a unos pocos de mis alumnos que se dieran cuenta que existe un interés real de hacer las cosas, no por mí, sino que hay un grupo, un equipo de trabajo que se interesa en compartir experiencias forenses, en decir, oye, pues no hay perfección, pero sí es perfectible esto, ¿no? Claro. Entonces, yo quisiera que todos aquellos que estudian estas materias forenses, en realidad lo vean como una academia científica, ¿sí? Exacto. No una moda, no una forma de sacar la chamba o de sacar una lana. Yo creo que ahí es el primer error que cometemos, ¿no? El hecho de no entender que estamos ante una profesión científica, ¿sí? Somos científicos, no somos cualquier persona que está, pues a ver qué entiendo de los elementos. Sí, claro, no estamos aprendiendo un oficio, es realmente una formación científica que requiere de mucho pensamiento, de la experimentación, de la observación, y bueno, y como tú lo mismo lo mencionas, Mau, que no se vea como la moda, como el, pues bueno, pues voy a justificar que voy a trabajar, o voy a justificar que o justificar que justificarle a mis papás que voy a ir a la escuela, y efectivamente esta es una gran invitación. A mí, cuando me toca dar clases por lo regular en institutos particulares, pues a mí me da luego como que cierto coraje, ¿no? Yo 9 años fui maestro de preescolar en educación especial, y yo podía llegar al niño y decir, pues es que tú eres el responsable de la tarea, eres tú, o sea, tu papá está trabajando, tu mamá está muy ocupada, tú hazte responsable. Y pues luego llego a una universidad con personas adultas, y a ver, ¿quién revisó el material? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? No, pues nada. Bueno, ¿alguien abrió el correo? O sea, sí, hay una apatía, doctor, hay mucha apatía, y yo creo que es lo primero con lo que debemos de
empezar a lidiar, porque necesitan ellos entender que para llegar a un punto de investigador debes de estudiar, debes de empaparte de las cosas. No va a ser de que, hoy me siento investigador y ya pásenme los asuntos. Claro. No es tanto eso. Yo creo que sí es mucho estudiar y mucho, claro. Pues amar lo que haces, ¿no? Esa es la palabra correcta, Mau, porque yo creo que cuando quieres y cuando amas tu trabajo o lo que estás haciendo, pues también, pues como que se transmite hacia la demás persona, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa sería la principal aportación e inyección que le podemos dar a las nuevas generaciones, es el regalarles ese conocimiento, ese amor hacia lo que tú haces, a lo que tú estás haciendo, para que pues puedas aportarle y llegar a los estudiantes. Pues muchísimas gracias, Mau, por estar aquí. No va a ser la primera, es la primera, pero no es la última vez que te vamos a pedir que nos eches la mano. Un saludo al doctor Salvador, que muchas gracias. Pues él es el que impulsó que se iniciaran con estas transmisiones, y pues él ahorita está en Michoacán. Yo me imagino que haciendo una ardua investigación, porque incluso los teléfonos también no los ha atendido. Muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando, y pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, saludos a todos y a mi familia.